temperaturas extremadamente calientes para lunes y martes. Nos llegan tormentas eléctricas, se los tienen los impactos de la temperatura y las tormentas enseguida. Y más adelante aumentan los incendios en nuestra ciudad y sus alrededores. Y además en Caldwell, la policía reporta varios actos de vandalismo en los parques públicos. Le tenemos más detalles adelante. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español. Es un placer saludarles. Soy Brenda Rodríguez. Las temperaturas podrían subir cerca de los 100 grados y es por eso que es un día de primera alerta. Nos comparte más Héctor Mendoza con su pronóstico del tiempo. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Hemos comenzado la semana con un calor abrasador que continúa para el día de hoy. Después vamos a continuar con temperaturas que siguen encima del promedio, pero es posible que veamos severas tormentas eléctricas para el miércoles. Tal vez continúe hacia el jueves, pero para las montañas, pero para el miércoles eso se va a ver en todo el sureste de Idaho. Y también tenemos alto peligro de incendio debido a condiciones cálidas y secas. Y agregando que es posible que veamos esas tormentas eléctricas, también es otra causa para preocuparnos en el sentido de las condiciones para mañana. Pero viendo esas condiciones para el miércoles, veremos que estas son las condiciones. Ahora, todo lo que está en lo verde más oscuro es el nivel 1 de riesgo de potencial de tormentas severas en nuestra región. Y es por eso que estamos nosotros viendo y vamos a continuar a ver las condiciones y los impactos que vienen con esto, ya que nosotros podemos ver vientos y ráfagas que llevan a casi 60 millas por hora. También es posible que veamos lluvias fuertes y también es posible que veamos granizo que caiga de 1 pulgada o más en ciertos lugares donde esas tormentas se vean más fuertes, y eso incluye lugares como Boise, lugares como Twin Falls y Jerome. Viendo este modelo a futuro y viendo todo el martes, es posible que por la tarde se llegue para ciertos lugares en la montaña, pero es el miércoles donde estamos viendo que es probable que llegue temprano en ciertos lugares en el Valle de Tesoro y por la tarde también en ciertos lugares donde se ven amarillos y otros colores más oscuros, es donde es posible ver las tormentas eléctricas más fuertes, pero estamos viendo que las montañas, ya que sea en McCall o Stanley o lugares cerca de la frontera de Boise, de Idaho y Nevada, es donde veremos las tormentas más fuertes, pero también es posible verlo en ciertas partes del valle, pero después del miércoles eso continúa por la tarde llegando al miércoles, pero el jueves veremos condiciones más secas y también esas temperaturas se mantienen más cálidas, pero también es posible que regresen esas tormentas para el jueves para lugares en la montaña. Viendo el pronóstico extendido, veremos temperaturas bajar 10 grados de hoy a mañana. Después de eso continuamos en los altos 80 con bastante sol, condiciones más secas y es posible que eso continúe para la semana que viene. Gracias, Héctor. Y bueno, como escuchamos, las temperaturas están aumentando y con esto también aumentan el riesgo de incendios forestales. Varios incendios se han reportado al sur de Idaho en los últimos días. Anoche los bomberos pudieron contener un incendio forestal que estaba al noroeste de Mountain Home, el cual llamaron Cinder. Este quemó aproximadamente 340 acres y la causa del incendio sigue bajo investigación. También otro incendio forestal se reportó al norte de Boise, el cual fue rápidamente controlado. Según el Departamento de Bomberos de Boise, el incendio empezó a causa de cables electroquíos caídos cerca de los caminos Red Cliffs y Halls Gulch. Los cables ya han sido retirados y la zona ya no presenta un peligro para la comunidad. Y el aumento de las temperaturas cálidas provoca estar difuntado del río de nuestra ciudad, pero las autoridades de la ciudad de Boise dicen que por el momento el río sigue presentando riesgos para el público y nuestro reportero Richard Rodríguez nos tiene los detalles completos. El río es rápido, profundo y frío. Los oficiales dicen que el río detrás de mí no está listo para disfrutar porque hay condiciones de aguas frías y fuertes corrientes. Es de que anda corriendo a 1200 corrientes por minuto. Gerardo Moreno con el Departamento de la Policía de Boise dice que puede parecer tranquilo,
en ciertas partes del río, pero no es el caso a lo largo de todo el río. Ahorita sí se mira el agua tranquila, pero el agua ahorita está bien fría. Y el agua sí estaba fría. El Servicio Meteorológico Nacional del Boise reporta si el agua es menos de 50 grados, es suficiente a paralizarse en 10 minutos y no puedes nadar. Damos la urgencia a la gente de que se espere un poquito más. El Servicio Meteorológico Nacional de Boise dice que puedes contraer hipotermia con estas aguas. En abril, un niño estaba atrapado en el río y tenía condiciones similares con aguas frías y fuertes corrientes, y los bomberos de Boise lo rescataron, pero rescates no son fáciles. Lo difícil es de que a veces la persona puede estar atrapada bajo del agua. Tenemos que esperar a la unidad de los bomberos, que son los que tienen los barcos, las lanchas, para rescatar a la gente. Moreno dice que hay otras opciones para refrescarse en las temperaturas más cálidas mientras se prepara el río. Tenemos una laguna que se llama Queen's Pond, donde se pueden meter. Ahí hay una playita y esa está abierta. Y para frotar el río, Moreno dice para tener paciencia. Todavía lo están preparando, pero unas 2 semanas yo pienso que lo van a abrir. Continuando con noticias locales, la policía de Caldwell continúa investigando un tiroteo relacionado con pandillas que pasó este sábado por la mañana. Según la policía, esto pasó justo después de las 2 de la madrugada sobre la avenida 34. Una persona resultó herida, pero sus lesiones fueron leves. La policía cree que la víctima y el sospechoso se conocen, por lo que no hay ninguna amenaza para el público. Actualmente el caso continúa bajo investigación. Y continuamos con la ciudad de Caldwell porque se han reportado varios actos de vandalismo. El superintendente de los parques para la ciudad de Caldwell, Daniel McDonald, dijo que los problemas han escalado estas semanas y que más gente está pasando el tiempo al aire libre. El vandalismo se ha centrado principalmente en los baños del parque. En el Parque Memorial, alguien arrancó un lavamanos del parque y lo aventó al parque. En el parque de Griffith destruyeron una taza de baño con una piedra y otras instalaciones han sido marcadas con graffiti y los baños han sido tapados con trozos de ropa. También es posible que incorporemos más vigilancia en los parques y mejor iluminación. Los oficiales piden que ayuda de la comunidad y si usted es testigo de vandalismo puede llamar a la línea del Departamento de Policía de Caldwell. Eso se puede encontrar en nuestro sitio web ktvb.com/español. Ese número es 208-454-7531. Y bueno, la Junta Escolar del Condado West Ada continúa analizando los cambios en su política. Anoche discutieron lo que significa el material de contenido neutral. Esto pasa casi 3 meses después de que la maestra Sarah Ainema de la escuela secundaria Lewis y Clark se niega a quitar los carteles de su salón. Uno de los carteles decía: todos son bienvenidos aquí, mostrando manos de diversos tonos de piel con corazones en sus palmas. Durante la reunión hablaron lo que los maestros pueden o no pueden poner en sus clases y la nueva política establece lo que los carteles no pueden promover ni oponerse a ninguna postura política, ideológica, religiosa o socialmente contenciosa. Los miembros de la Junta Directiva no votarán sobre estos cambios hasta la tercera lectura, que probablemente se realiza en julio. Todo lo bueno tiene un final y Northwest Nazarene tuvo su mejor temporada en la historia del programa, que culminó el viernes en las semifinales nacional del béisbol División 2 de 2025, cayendo ante Tampa, el primer clasificado y campeón defensor. NNU tuvo la ventaja todo el juego, pero fue en las últimas 2 entradas que NNU dejó escapar la ventaja. Los Nighthawks llegaban arriba 5-0 a la final de la 8ª entrada, pero Tampa dominaría y anotaría 6 puntos sin respuesta y ganaría 6-5. Los Nighthawks terminaron el año con un récord de 46-16, ganando el campeonato de la temporada regular del GNAC, el campeonato del torneo de GNAC y el campeonato de la región oeste del NCAA, y ganando 2 partidos en Cary para avanzar más lejos que cualquier otro equipo de NNU, llegando
al campeonato de béisbol División 2. Las 46 victorias rompieron el récord anterior del programa de 36 y también son un récord del GNAC. El equipo también es el primero en la historia del programa en llegar a un semifinal nacional del NCAA independientemente de cualquier deporte. Y el calendario del College Football Bowl 2025-26 se presentó hoy. La postemporada comenzará más pronto que nunca. Un potencial lugar que aterrizará para Boise State es el LA Bowl, que inicia el 13 de diciembre, solo 8 días después del campeonato del Mountain West. Además, el enfrentamiento ahora presentará a equipos de Mountain West contra un oponente de la ACC en lugar de la Pac-12. Aquí en Boise, el famoso Idaho Potato Bowl seguirá jugando antes de la Navidad. Este partido está programado para las 2 de la tarde el 22 de diciembre. Y hablando de fútbol, solo 80 días quedan para la temporada en South Florida. El equipo de fútbol americano de Boise State se predice como el favorito del fútbol del grupo de 5 para llegar a los playoffs del fútbol americano universitario. DraftKings publicó recientemente su probabilidad para la próxima temporada y clasifica a los Broncos como casi 2-1 de probabilidades de regresar a los playoffs. Después de eso hay una notable caída. El siguiente en la lista es Tulane, después sigue Navy y Memphis. UNLV es el único otro equipo del Mountain West que figura entre los 11 mejores. Y esa fue su vista en deportes. Brenda continúa con más. Antes de irnos, la policía de Boise encontró una especie de animal que deja mucho de qué hablar y nuestra reportera Leslie Macías nos tiene más detalles de este encuentro. Leslie, ¿qué nos cuentas? Así es, Brenda. La policía de Boise y el Departamento de Parques y Recreación se unieron para relocalizar una tortuga mordedora. Esta especie fue encontrada el pasado jueves en el agua cerca de Dog Island, en el parque Ann Morrison. Aunque suelen ser inofensivas, estas tortugas pueden causar daños graves cuando se sienten amenazadas. Este tipo de tortuga específicamente es una clase de tortuga que muerde y muerde con una fuerza que podría quebrar un hueso o fusilar una persona de un hombro o algo así, pero con esa fuerza que tenía esta tortuga, corría el riesgo al peligro a los niños y específicamente a los mascotas. Estas tortugas no son originales de Idaho, por lo cual la policía cree que esta tortuga fue abandonada por dueño. Si usted ve una tortuga mordedora o cualquier otro animal peligroso, puede llamar a su policía local al 911. Y hablando de Leslie Macías, bienvenidos a KTVB en español. Qué buen reportaje ahí. No sabía que teníamos esos tipos de tortugas aquí. Sí, la verdad a mí me dio miedo, Brenda. Y bueno, quiero aprovechar este momento y poder conocerte un poquito más. Platícanos un poquito más de ti. Sí, Brenda, yo soy de Boise, Idaho. Crecí aquí toda mi vida. Me gustan los carros, me gustan los animales. Tengo una familia pequeña, somos 5, 2 hermanos menores. Somos mexicanos todos, orgullosos de nuestra raza. Y sí, eso es un poco sobre mí. Sí, bueno, ahorita tienes este tiempo de practicar este tipo de industria que es el reportaje, ¿verdad? Platícame un poquito más del programa en el que estás ahorita. Sí, Voces es un programa que le permite a los estudiantes de la universidad o a veces hasta los de la preparatoria que puedan trabajar en la industria del periodismo. Y creo que esta es una oportunidad increíble porque gracias a Voces estoy aquí con usted. Sí, y platícanos un poquito más del interés que tienes en términos de esta industria. Sí, Brenda, yo siento que no hay suficiente representación hispana aquí en el estado de Idaho. Solamente somos 13% de hispanos aquí en el estado y creo que definitivamente necesitamos más representación, no solamente aquí en esta industria, pero en todas las industrias que tenemos. ¿Qué tipos de reportajes quieres hacer? A mí me gustaría enfocarme mucho en la política, mucho en las historias de los hispanos, los campesinos, los emigrantes y la legislación que está pasando en estos tiempos difíciles. Es muy importante todo eso. Y una vez más, ¿dónde te pueden encontrar la gente? Me pueden encontrar a lmacias@ktvb.com.
Ok, bueno, gracias y bienvenidos otra vez por estar aquí en este programa, perdón, y KTVB en general, ¿verdad? Estamos bien emocionados de tenerte aquí. Sí, yo estoy emocionada. Y bueno, para más noticias y para seguir a Leslie, puedes ir a nuestro sitio web ktvb.com/español.